El tema de esta mañana es los privilegios y las responsabilidades de la madre. Entonces, adiós, varones. Ya. No. Es que privilegios, vamos a hablar de la madre, pero responsabilidades va a tocar a los papás, ambos, padre y madre. Pero cuando predico, siempre quiero hablar de Cristo. El hermano acaba de cantar una hermosa canción del que bajó del cielo. No escatimó ser igual a Dios, sino dejó las glorias del cielo y vino a esta tierra. Y la Biblia habla de Cristo, de Jesús, de Génesis a Apocalipsis, donde habla de en el principio. Y Juan 1 nos hace acordar que en el principio. Y que en Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Ven, amén. Vendrá. Y vivimos en esa esperanza de que en cualquier momento va a volver y llevarnos a estar con Él. Pero como hemos hablado del Rey glorioso y majestuoso y todo eso, todos sabemos la historia que cuando vino, ¿cómo viene el Rey? Un caballo blanco, ¿no? Nació en Belén en un establo. En el cumplimiento del tiempo, nacido de una madre. Todo el tema de la dualidad de Cristo en cuanto a ser Dios, el Hijo de Dios y también ser hombre, es un tema para tratar con mucha delicadeza, pero con mucho respeto, mucho misterio en el buen sentido de la palabra. La verdad es que cuando uno lee los escritos y escucha a los hermanos, nadie puede realmente sondear el milagro de la divinidad en humanidad. Pero la Biblia lo enseña. Entonces, en esta mañana quisiera tocar más de cerca la humanidad. Pero quisiera que nadie vaya de aquí pensando que Pablo está menospreciando la divinidad. Para nada, para nada. Él se demostró ser Dios por señas, por palabras, por una vida totalmente entregada al Padre, por una obediencia obediente aún hasta la cruz. Si no fue Dios, fue un mentiroso. No, es Dios. Y será Dios para la eternidad. Pero también es el segundo Adán. Y nosotros sabemos que en Adán todos entramos bajo la cabeza de Adán, él como cabeza de la raza humana, y todos nacemos en pecado y rebeldes, obstinados, no yendo hacia Dios sino con espalda a Dios por Adán. Pero he aquí Dios nos ha dado nuevo Adán, a Jesús. Y nunca hemos de estar nunca hemos de ser el Hijo de Dios.
Dios nos hace unos hijos de Dios. Y vamos a parecer a Jesús, a Cristo. Él nos va conformando a la imagen de Cristo. Nos va perfeccionando hacia ese día cuando seremos como Él es. Ninguno de nosotros vamos a llegar a ser infinito porque no tenemos principio. Así tenemos principio. Hay muchas cualidades de Dios que Cristo tiene como Hijo de Dios que nosotros no hemos de tener. Pero en su persona, como hombre, la nueva cabeza de la nueva raza espiritual en Cristo Jesús, Dios dice que hemos de ser como Él es. Y eso es una maravilla. Lo que la Biblia nos indica de cómo era como persona, como hombre, es bastante, pero no está muy evidente porque muchos de los evangelios hablan de sus milagros y de las diferencias de las demás personas, de sus perfecciones. De su vida de niño tenemos a él como bebé y lo tenemos a 12 años y luego salta a 30 años. Entonces hay mucho ahí que no vemos. Pero hay un pasaje en Mateo 13 que nos da una pista muy, muy importante, porque en Mateo 13, 54 y siguiente tenemos la opinión de la gente que vivió con él. Es decir, sus vecinos, sus compañeros de escuela o de la sinagoga. O sea, esas las personas que le conocían. ¿Y qué pensaban ellos acerca de él? Entonces leemos en Mateo 13, 54, y venido a su tierra, es decir, donde él había nacido, en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Eso dice mucho. Eso dice mucho. ¿No es este el hijo del mecánico que arregla los carros? ¿No es este el hijo del carpintero? Además dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esta gente le conoce, lo conoce. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ellos le conocían a Jesús como uno entre ellos. Y uno puede argumentar, pero era bueno, siempre hacía el bien y todo eso, pero era un buen muchacho. Era un buen muchacho. Entonces, como dije, ninguno sabemos bien la relación, pero es bastante evidente de que Jesús creció en mucho como otros niños, en mucho, pero sin pecado, desde ya, sin pecado. Dice en Lucas que él crecía en los tres aspectos de la vida, su físico y su vida social entre las personas, y también en sabiduría con Dios y con las personas, que son aspectos que nos toca a todos. Todos esos aspectos deben estar evidentes en nuestras vidas. Bien es cierto, tenemos mucha gente que no crecen espiritualmente porque no tienen a Dios en la vida. Lógicamente, él iba a crecer de esa manera.
Pero Jesús tenía una madre. Y Dios usó a María para criar a Jesús. Eso es importante. Una madre que empezó por dar a luz en un establo y vestirlo en pañales y darle el pecho, y así sucesivamente. Nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo sabemos que nuestro Dios Padre Celestial nos quiere y desea estar cambiándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es una alegría, es una maravilla que puede tomar de nosotros y hacernos semejantes a Cristo. Pero he encontrado en mi propia vida, en mis propios pensamientos y también entre mis hermanos, que pensamos y decimos muchas veces, ay, nunca seré como Cristo. Estoy tan lejos de Él que es imposible. Esto hay que tirar la toalla porque no hay esperanza. Pero el deseo y el plan de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, en esto de considerar de que Jesús también tenía madre, yo quiero sugerir de que a cada madre que le nazca un niño o una niña también, debe de pensar, Dios ayudándome, yo quiero que mi hijo sea como Cristo. Y suplir a Dios todos los días de que use a mí para que mi hijo sea un hombre de Dios, para que mi hija sea una mujer de Dios. Y en eso debemos pensarlo también, hermanos. Mi deseo es de que mi hijo y mi hija sean como Cristo, como Cristo. Bien es cierto que Dios da a cada creyente una divina naturaleza, pero es decir, y hemos de tener cuerpos, dice espirituales, pero cuerpos, no espíritus, dice esa en 1 Corintios 15, cuerpos más bien inclinados hacia Dios, cuerpos que responden a esa iluminación, ese favor de Dios, esa gracia que nos viene, cuerpos que somos listos para adorar y servir y honrar a Dios en todo. Todavía estos cuerpos, dice en Romanos, que junto con la creación que gime, estamos esperando la redención, la transformación de estos cuerpos. En un sentido, lo que vivimos en esta tierra, sentimos la frustración de nuestras limitaciones, ¿no es cierto? Hay muchas frustraciones en nuestras vidas, pero nuestro Dios no se frustra. Dios tiene mucha paciencia, longanimidad. Dios tiene el fin ya trazado. Pertenecemos a los victoriosos en Cristo Jesús. Ya para Dios estamos sentados con Cristo. La mesa del banquete tiene nuestros nombres. ¡Wow!
Eso es lo que Dios hace. Y si fuera necesario por un poco de tiempo sufrir, así sea. Pero no perdemos de vista nunca lo que Dios tiene por delante. El apóstol dice, no tiene comparación lo que Dios tiene preparado por nosotros, comparado a este pobre y poco sufrimiento. Y cuando viene un rey, no vino en caballo. Fue anunciado. Hermoso, ¿no? Fue anunciado a Herodes. No, más tarde fue de sorpresa, ¿no? Anunciado a nosotros. ¿Cuántos se criaban en el campo? Acá, algunos. Yo sí, o sea, por lo menos fuera de las luces de Bogotá, ¿no? Sí. Tal vez lo compartí, pero lo menciono otra vez. Una vez estaba afuera al atardecer, ya el sol se había puesto, estaba menguando mucho la luz del día y yo iba a dar de comer a alguno de los animales, no me acuerdo, pero iba de la casa al granero y de repente el cielo se iluminó de luz y pensé, bueno, Señor, estoy listo, vamos ya, vamos con Cristo. Y di vuelta a mi espalda, vi pasar, la meteorita que el día siguiente salió en el noticiero. Pero se hizo de día. Y entonces, por esa experiencia, puedo un poco apreciar lo que sucedió con los pastores, ¿no? Haciendo sus quehaceres, cuidando de las ovejas y de repente, ¡wow! ¿Qué quieres, Señor? Y los ángeles no pudieron menos que romper el cielo y cantar, ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra, paz, paz, paz. ¿Y María quién era? La Biblia nos enseña y nos indica que era de la línea real, pero la línea real por el lado de otro hijo de David. Y José era realmente en la línea que correspondía al trono. ¿Y cómo llegó a ser carpintero y ella la esposa de carpintero? Porque mayormente por la desobediencia del pueblo de Israel, pero esa es otra historia. Y mire qué dice María de sí mismo en Lucas capítulo 1, 46. Lucas 1, 46, el Magnificat, como dicen a veces. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Se destaca de que ella se identifica con nosotros. Bueno, tal vez hay un rey acá, perdonen. Es que se destaca por identificarse con nosotros. Somos gente común y corriente, como las comidas que ofrecen
en los restaurantes. Y Dios se acuerda de nosotros. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el Hijo del Hombre. Y ahí el Salmo describe la llegada del Señor Jesucristo. ¿Y para qué vino? Para buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros. Por eso vino. Pero hay otra cosa aquí también, además de destacar la diferencia de que Dios había mirado a su estación humilde en la tierra y no a lo de los ricos y de los poderosos, que menciona para con Abraham y su descendencia para siempre. Cabeza. ¿Qué promesa había dado Dios a Abraham? Ya están pensando que tiene que ver con esto. ¿Qué promesa? ¿Cuántos ya tienen una idea? A ver, quisiera que piensen antes que lo diga yo. ¿Qué promesa que tiene que ver con esto había dado a Abraham? ¿Nadie? Sí, tal vez. Sí. Que vendría el Salvador. En esas palabras no es, pero es la verdad. Que de él y de su simiente, de su descendencia, iba a venir una bendición para todas las naciones. En él, en la simiente de él, iba a llegar la bendición para todas las naciones. ¿Y quién es? Sino Cristo. Es la misma promesa dada a Adán y Eva en el huerto de Edén, en Génesis 3, de que la simiente de la mujer iba a darle golpe fatal en la cabeza de Satanás, dice la serpiente. Es Jesús. Entonces, hay diferencia en María y las madres acá, pero no es para tanto, no. Dios eligió a ella por ser un verdadero creyente, una verdadera creyente. He aquí el siervo del Señor, la sierva del Señor, haz conmigo lo que has dicho. He aquí la sierva del Señor. Sí, que ella tenía que criar a Jesús, pero también tenía que criar a esos otros que seguían a Jesús. Es que el hecho de que ella fue madre de Jesús es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo que Dios usa madres para conformarnos a lo que Dios quiere. Decirlo en otras palabras, usted y yo podemos imaginar a Jesús crecer bien sin madre. Yo sé que hoy día sufrimos muchos casos difíciles porque no hay madre. Y casos medio difíciles porque no hay padre. Pero el Señor de gloria dio a Jesús, nuestro Salvador, tanto madre como padre terrenal, para que creciera según la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Proverbios 22:16? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos toca. Eso sería responsabilidad, pero ¿no es eso privilegio?
apreciar que Dios ha puesto en nuestras manos una criatura tan pequeña, tan frágil, tan necesitada, para que nosotros seamos usados como instrumento en las manos del Dios poderoso, para que ese niño crezca para ser hombre o mujer de Dios. Como mencioné en la cena, es que venimos vez tras vez tras vez y no llegamos a apreciar quién es Él. Siempre es maravilloso, ¿no? Lo que entendemos de Jesús. Pero siempre queda más. Yo quiero más y más de Cristo, dice la canción, ¿no? Quiero más, ser más y entender más, apreciar más. Entonces, si pudiera apreciar lo que Dios quiere hacer con los niños que están en nuestra casa, o aun si son los nietos, amén, hagan el mismo trabajo, de que Dios los tiene para Él, y el plan de Dios es conformar a todos a semejanza de su Hijo. Dios perdió en Edén. Cuando el pecado entró, perdió Dios. Se lavó las manos, tiró la toalla. En el tiempo de Noé, perdió Dios. Ya me voy a eliminar todo ser viviente. Perdió Dios. Pero Noé halló gracia. Dios es el Dios de toda gracia y de todo poder, de toda sabiduría. No pierde, gana. ¿Cuántos usó con Gedeón para ganar contra más de 100,000? 300 hombres. Y uno dice, hey, pero son pocos los que creen en el Señor Jesucristo. Somos pocos que Dios ha cambiado, que Dios ha transformado. Somos pocos. Dios ha perdido, ¿no? Dios ha ganado. Porque dice también que habrán miles de millones alrededor del trono, adorando al Cordero por toda la eternidad y sirviendo a Dios y haciendo su voluntad en el cielo y parece que también en la tierra. Dios no ha perdido. Y Dios desea usar a nosotros dentro de sus planes, dentro de su ejército. Y eso es un gran privilegio. Yo lo subestimo. Yo no estoy a la altura de realmente comprender y apreciar cuán grande, cuán inmensa es el amor de Dios en Cristo Jesús. Cuán grande es su misericordia, cuánta habilidad hay en su gracia diaria para hacer cosas grandes. La gente pide señales a diferencia de milagros. Pero ¿qué milagro Dios está haciendo hoy? Está tomando a su hijo, a su hija y salvándolo de un mundo que está en contra de Dios, de un mundo de pudrición que rodea a su hijo. ¿Y cómo lo está salvando? Usando a usted, mi hermana y mi hermano. Su método es claro en la Biblia. Leamos los proverbios, leamos toda la Biblia, el trato con los niños. Dios está ganando y puede ganar y ha de ganar. Uno dice, pero hay casos. Sí, hay casos.
En esta mañana menciono los casos, pero quiero hablar de los triunfos. Aún dentro de los 12, siempre había uno que no iba a creer. Entonces Dios es consciente de los casos, las excepciones. Pero mis hermanos, Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que usa un Gedeón con 300 hombres, con antorchas, con cántaros, con un grito, una trompeta. Y vence. Y Dios mismo no nos ha de ser tentado más que podemos resistir, pero ha de proveer la salida. Y va a ser según nuestra habilidad, lo que Él conoce para nosotros. Va a ser el Dios que da a un niño de 2 años lo que puede un niño de 2 años. Y a uno de 10 lo que puede 10. Y a uno de 15 lo que puede de 15. Y si queremos hablar de años espiritual también, lo mismo. Dios nos conoce, conoce nuestros pensamientos, nuestro salir y entrar. Y como Padre Celestial, como el infinito Dios, no permite que seamos tentados más que podemos resistir. Mamás y también papás. Debemos estar conscientes de que parte de esa promesa nos toca a nosotros. Somos medio para que nuestros hijos no sean tentados más allá que puedan resistir. Los padres tenemos la sabiduría que nos da Dios y no debemos dejarnos ser vencidos por lo que dirán o por lo que dicen. La nueva onda de estos días, de estas décadas, son los medios. Todo lo que se puede recibir por medio del smartphone, ¿no es cierto? Espero que estén apagados en este momento. A ver, sí. Y debemos estar muy cuidadosos de lo que entra en la mente de nuestros hijos. Ahora, hay una lucha porque todos los demás tienen y yo no tengo. Y pobrecito, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, eso porque estoy en el número de los que tengan muchos años, cuántos de nosotros llegamos a los 50 años sin smartphone? Levante la mano. Pobrecitos. No es necesario. Hoy en día es tal vez aconsejable para ciertas personas y casi muchas de los mayores, pero el problema del smartphone es que requiere alta madurez, mucha madurez, porque ahí nos está batallando con cosas malas y neutrales que nos roban el tiempo. Dice, creo que debemos correr la carrera dejando a un lado los pecados y los que son pesos. Entonces, una cosa neutral que me roba el tiempo, creo que es uno de esos pesos que me quita de esta función de madre y de padre también. Tengo en otras notas unas informaciones como un grupo de padres y madres creyentes que formaron un grupo que era no antes del 8º grado. O sea que entonces, y también esa fundación, esa asociación, van a las escuelas y van a las reuniones de padres
y entonces presentan la idea de que no tenga smartphone hasta el 8º grado y firman un compromiso de que ellos no van a dejar al niño tener el smartphone hasta el 8º grado. Entonces, se puede imaginar, ¿no? Entonces, los papás, mamás vienen a casa con una lista de 20 familias que no van a dejar el smartphone hasta 8º grado. Y la pobre hija en 7º grado. Pero mamá, todos tienen smartphone. La lista. No todos. Ya hemos unido contra usted. No contra. No, es para protegerlos. Porque si aún mayor caemos en cosas graves como la pornografía, ¿qué vamos a decir de un niño en 7º grado? Ni en 8º, pero por lo menos poner unidad. Entonces, ¿qué hace para la comunicación antes? Ya se va perdiendo, pero cuando yo llegué aquí hace 7 años, había una cosa que se llamaba flechita o flecha. ¿Se acuerdan? Ahora, buscan en los cajones de la casa o al lado de la basura donde cayó mal, no sé, que usen una flecha, porque todavía funcionan con llamadas normales. Para que no tengan imágenes. Entonces es tan difícil que... Yo comparto que es muy difícil. Pero volvemos a lo que es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el anhelo? ¿Dónde queremos enfocar en cuanto a nuestros hijos? Que no se pierdan, mas conozcan a Cristo y que sean hombres y mujeres de Dios. Y como esto hay muchas áreas. Por ejemplo, es peligroso, mis hermanos, dejar de que su hijo o hija duerma la noche en otra casa. Es peligroso no saber dónde esté. Todos esos peligros, porque hay personas que están buscando a quién molestar. Y uno dice, no puedo estar en todo. No, nosotros no podemos estar en todo, pero sí podemos estar en lo que sí podemos estar. ¿Qué está diciendo Pablo? Es que muchas veces en la vida debemos hacer lo que debemos hacer. Me repetí, no sé cómo. ¿Y cómo se hace si es difícil? Por fe, Señor. Señor, yo no puedo, no tengo fuerza, no tengo cómo, dame fuerza y sabiduría. Sabiduría de Dios está aquí. Está en Santiago, está en Proverbios, está en muchos lados, está entre nuestros hermanos. No demos de comer al diablo a nuestros hijos. Son sagrados para el Señor. Mire, hay un versículo en 1 Timoteo 2 que tiene varias interpretaciones, pero una que está al punto. Dicen, esto era respecto al velo y todos esos argumentos, pero 1 Timoteo 2:15 termina diciendo acerca de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Pero se salvará engendrando hijos. Como digo, tiene varias interpretaciones, pero lo más lógico y acertado, hermanas, es que usted verá su vida completa y cumplida en sus hijos. Y si alguna hermana no tiene hijos, sea tía, abuela. Leí en esta semana de una señora, con esto terminamos,
que estaba muy desesperada. Era una creyente. Su matrimonio no iba bien. Se había puesto amargo. Y llegué al punto de decir, orando al Señor, Señor, no sé si es correcto, pero muéstrame de que tú me amabas. Y no hacía falta que le vino a la mente de que cuando ella era una niña de 5 años, abusada, maltratada, sucia, pasaba por la casa de una vecina, una mujer, y esta niña ofreció una galleta también sucia a esa mujer, y la mujer la recibió y la tomó en su falda y la enseñó acerca del Señor Jesús, como Él amaba a nosotros, tanto que dio su vida por nosotros, que Jesús había ido a un lugar en el cielo y que estaba preparando un lugar para cada uno de nosotros, y que iba a venir a buscarnos y llevarnos al cielo para estar con Él. Y esta vecina, durante 5 años, la llevó a la escuela dominical. Hermana, si usted es vecina, Dios te dará una niña. Señor, tú eres grande y poderoso, pero también tan tierno con nosotros. Danos, Señor, visión de Cristo. Danos visión del cielo. Danos visión de lo que tú quieras para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los chicos alrededor nuestro. Danos, oh Dios, esa visión que hizo posible de que uno bajara del cielo para buscar y a salvar lo que se había perdido. El que dijo, no la voluntad mía, sino la tuya. Y fue a la cruz y se entregó por nosotros. Y no solo se entregó, pero también resucitó de los muertos en poder. Y dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Id por todo el mundo haciendo discípulos. Y a esta mujer María, que dijo, heme aquí, también nosotros queremos decir, heme aquí, oh Dios, haz conmigo lo que tú deseas. Señor mi Dios, tú eres poderoso, sabio, y eres el ayudador de todo aquel que confía en ti. Queremos, oh Dios, vivir por la fe, pisar tierra que nunca hemos pisado por la fe, hacer cosas que tú quieras que hagamos, ser tus instrumentos en tus manos, para que hayan cada vez más niños, más hombres, más mujeres para Dios. Que seamos parte de los 300. Estamos vigilando y alertos y listos para la batalla. En el nombre del Señor Jesús. Amén.